Buenos días. En esta ocasión aplicaremos este método de Ziegler y Nichols para un proceso, para un sistema de tercer orden, ¿sí? Vamos a trabajar con este sistema de control. A suponer que tenemos la planta, que tenemos esta función de transferencia 1 sobre S por S más 1 por S más 5. Ese va a ser nuestro proceso. Este es un sistema de control. Supongamos que se trata de la posición de un brazo robótico. Tiene un integrador. Estos sistemas robóticos, en términos de posición, tienen un integrador. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la entrada de este sistema, es el torque que se le aplica a la planta. Y aquí tendríamos una posición angular, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cerrar el lazo con una ganancia proporcional. Aquí tenemos la planta, E de S. Y aquí daríamos una referencia de la posición angular. Tenemos una referencia de escalón de 0 a cualquier valor. Vamos a suponerlo. Bueno, digamos que 1. Un radián, digámoslo así. Y esta va a ser la salida angular. ¿Qué tendríamos? Si esto es nuestro sistema de control, el sistema de control va a enviar un voltaje que va a aplicar sobre el actuador. Supongamos más bien que aquí está con actuador y todo esto va a ser el voltaje que ingresa al actuador, que es el motor, y el motor aplica un torque sobre la planta para moverla a tantos grados, ¿sí? Tantos radianes. Entonces este va a ser nuestro esquema. Vamos a variar este Kp. En términos de control se usa una simbología de ese tipo indicando que hay una variación de ese parámetro. Cuando veamos diagramas de bloque de esta forma, con este símbolo, quiere decir que este parámetro es variable. Y vamos a variar esa ganancia proporcional con el fin de mirar cómo nuestro sistema va cambiando ante la entrada escalón, de referencia. Vamos a hacerlo en Simulink. Aquí tenemos Simulink. Vamos a buscar nuestra función de transferencia, transfer function. Y pues debemos expandir esta función de transferencia que tenemos aquí. S por S más 1 por S más 5. Podemos hacerlo de esta forma. S por S más 1 por S más 5. S por S más 1 nos da S cuadrado más 6S más 5. S más 1 por S más 5. Y por la S tendríamos que solo aumentaría el grado, es decir, el último término independiente. Y esto es válido es porque tener esto aquí, como tener esto, ¿no? 1 sobre S al cubo más 6S cuadrado más 5S. Ahí están los parámetros 1, 6, 5 y 0, los coeficientes del denominador, ¿sí? Ese sería nuestro proceso. Vamos a hacerlo aquí en Simulink. Tenemos aquí proceso, podemos. Y debemos cerrar el lazo. Vamos a buscar una ganancia gain. Supongamos que iniciamos con un valor unitario. Aquí voy a darle una referencia. Bueno, primero el sumador. Alimentación unitaria. Aquí un escalón step. Aquí tendríamos entonces el scope. Y vamos a poner aquí un escalón que inicia en 0. Valor inicial 0, valor final 1, en el tiempo inicial 0. Vamos a ver entonces el comportamiento de este sistema. Puede ser algo lento, pongámosle más bien 20 segundos.
Y aquí podemos ver la dinámica de nuestro sistema. Como podemos ver, sigue la referencia, la sigue bien. Ganancia 1. De hecho, ese podría ser un controlador. Control de ganancia 1. Pero debemos variar esa ganancia hasta buscar oscilaciones sostenidas en el sistema de control. Entonces, buscamos oscilaciones sostenidas, variamos la ganancia, vamos a seguirla variando. No sé, 5, por ejemplo. Vemos cómo reacciona el control. Ya aquí se genera un sobrepico, podemos ver que está por encima del 20%. Trata de oscilar, pero no lo hace, entonces seguimos aumentando la ganancia, supongamos 15, y aumentándolo de manera aleatoria, no sé, 15. En 15 intenta oscilar, todavía no se mantienen las oscilaciones, tengo que seguir aumentando. 25. Aquí ya intenta oscilar, pero como podemos ver, las oscilaciones van decayendo, es decir, esto se va a estabilizar en 1 otra vez. De hecho, si le doy un tiempo del doble, puedo verificar que sí se estabiliza en 1. Las oscilaciones se disipan. Ahí se puede notar que las oscilaciones se van disipando cada vez más. Entonces, como podemos ver, aquí las oscilaciones no se mantienen. Entonces, se requiere aumentar la ganancia del sistema de control. Vamos a ver. Por encima, con 35. Y aquí podemos ver entonces la simulación del sistema. Y el sistema aquí se hace inestable, ¿no? El sistema aquí ya comienza ya a oscilar. Aquí se puede ver que lo que ocurre fue que los polos pasaron al semiplano derecho a causa de que el sistema se ha hecho inestable. De hecho, si yo aumento el tiempo de simulación, puedo verificar que cada vez las oscilaciones van siendo mayores en el sistema de control. Y esto ocurre básicamente porque tenemos aquí los polos. Hemos aumentado tanto la ganancia que los polos se han pasado, digamos que tuviéramos este lugar geométrico. Los polos ya pasaron al otro lado. Entonces ya aumenté tanto la ganancia que los polos los puse de este lado como tal. Y el sistema se ha hecho inestable, por lo tanto tengo que disminuir esa ganancia en el sistema de control. Entonces debemos disminuir esa ganancia, vamos a hacerlo desde aquí el diagrama de bloques. Vamos a buscar una ganancia inferior entre 25 y 35. Entonces vamos a ver 30. Aquí con 30 ya podemos de pronto tener una mejora en el sistema de control. Y ese es el valor. Realmente con 30 se mantienen las oscilaciones. Este va a ser nuestro K crítico del sistema de control. Vamos a verificar. Si aumento el tiempo de simulación en 100, las oscilaciones se mantienen efectivamente. Entonces este va a ser nuestro K crítico. Ya lo que nos toca es medir el periodo crítico, porque ya sabemos que el K crítico es de 30. Entonces sería medir aquí el periodo crítico. Podemos hacerlo de esta forma, vamos a disminuir el tiempo de simulación y lo que vamos a hacer es, además del tiempo de simulación, vamos a colocar aquí una mayor resolución. Por ejemplo, aquí el número de puntos, vamos a poner de 500.000. Ya con eso debe verse un poco más. Bueno, vamos a ampliarlo en cualquiera de estos picos. Podemos tomar 2 picos aquí del sistema de control. Vamos a hacerlo con una menor simulación. Y aquí se ve un poco mejor, ¿no? Aquí se ve un poco mejor. Aquí yo podría mirar en los picos. Vamos a escoger aquí un cursor. Y podemos mirar aquí este pico. Y este pico acá.
Listo, por ahí. 2.04, podría decirse. 2.04. Entonces, eso sería nuestro periodo, ¿no? El periodo crítico, vamos a anotarlo aquí. Como 2.04 de crítico. Ah, perdón, 2.804. 2.804. 2.804. Entonces ya con eso tendríamos el periodo crítico y el K crítico de nuestro sistema de control. Ya solo sería, que fue 30. Ya solo sería aplicar la tabla y comenzar a validar cada uno de estos valores. Podemos usar la tabla. Esta es la tabla. Y esta tabla la vamos a llevar aquí para ir probando diferentes valores de la tabla para los diferentes controladores. Por ejemplo, para la parte proporcional, la mitad del K crítico. El K crítico nos dio 30, entonces tendríamos, para un control proporcional nos puede servir simplemente cambiar aquí la ganancia por 15. Que sin embargo podría tener fuertes sobrepicos. Va a ser, como es tipo 1, va a ser preciso, va a llegar a 1, pero miremos cómo es el comportamiento del transitorio. Realmente no tiene un buen comportamiento el sistema como tal. Muy lento, muy oscilatorio. Entonces el control P se descartaría en este caso. Ahora miremos el control PI. Podemos hacerlo de las dos formas, hacer los bloques por separado o colocar el bloque PID. Vamos a colocar el bloque PID. Aquí escogemos la opción PI. Pero escogemos los parámetros, ¿no? Coloquemos los valores K crítico. Vamos a colocarlo aquí en el programa de MATLAB para llamar esos datos. K crítico 30. T crítico 2.804. Esos dos valores, ¿no? Ahora vamos a tomar estos valores, vamos a reemplazarlos en la tabla. Miremos que aquí la parte proporcional va a ser 0,45 del K crítico. Entonces colocamos aquí 0,45 del K crítico. Pero la parte integrativa, recordemos que la parte integrativa no es PI, ¿no? Recordemos que el esquema de un controlador PI es esto, un KP por 1 más PIS. O sea que al final tendríamos nuestra parte proporcional como KP, pero nuestra parte integrativa va a ser KP sobre TI. Esta va a ser nuestra parte integrativa. Pide Simulink. En el caso de un PLC, el PLC sí nos pide directamente el TI, el TD. El PLC nos pide esos tres parámetros. Pero para trabajarlo aquí en Simulink necesitamos la parte integral que es KP sobre TI. O sea que en este caso sería la parte integrativa para el PI hacer KP, que es 0,45K crítico, sobre TI, que es esto, ¿no? 1 sobre TI, perdón, 1 sobre 1.2 P crítico. O sea que al final lo que nosotros tenemos aquí es 0,45 por 1.2 por el K crítico sobre el periodo crítico. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí, sería 0,5 el K crítico. 0,5 el K crítico por 1.2 entre el periodo crítico, ¿no? El periodo crítico que nosotros colocamos como T crítico.
Ese sería nuestro sistema, nuestro control. Vamos a ver cómo funciona. Y aquí tendríamos la parte, el PI el PI, que como podemos ver funciona peor. Tiene oscilaciones en el sistema de control. Vamos a probar el PID. Para el PID necesitaríamos tomar aquí esto. Vamos a hacerlo con los parámetros por aparte, proporcional, integral, derivativo. Entonces aquí necesitaremos una ganancia proporcional. Pero las tres ganancias se van a sumar. Vamos a buscar un sumador ADD con tres signos. Proporcional, integral, derivativo. Y aquí están los tres, ¿no? Vamos a echar esto un poco más para acá. Podemos hacer esto, vamos a tener esto por acá. Bueno, voy a crear esto para que esto sea un bloque de controlador. De control. Y vamos a cerrar aquí el lazo. Vamos a cerrar aquí el bloque. Y este será nuestro controlador PID. PID. Ya vamos a generarlo aquí. Esto lo hago con el fin de tener más espacio para crear el control. Haciendo un subsistema. Aquí tenemos la parte proporcional. Va directamente acá. La parte integral, que nos hace falta un integrador. Integrator. Y la parte derivativa, ¿no? Sería otra ganancia. Pero ya tenemos que derivarlo. El BI. Y aquí tenemos proporcional, integral, derivativo. Este va a ser nuestro KP. Vamos a ver cuál es el KP que pide este. Esto va a ser nuestro TD. Podemos que se multiplica KP por TD para la parte derivativa. Y esto sí va a ser 1 sobre TI. Entonces, KP, vamos a mirar cómo es 0,6 K crítico. Entonces, colocamos aquí 0,6. Simplemente como el K crítico es 30, el 60% es 18. Puedo colocar directamente 18. Ahora, el inverso del TI. Entonces, miremos aquí el TI. 1 sobre 1.2 P crítico. Entonces, el 1.2 pasaría arriba. Estoy invirtiendo, ¿no? 1.2 entre el periodo crítico. Y el TD nos da, ay, perdón, es este, me equivoqué, 0,5 P crítico, 0,5 P crítico. Entonces el inverso va a ser 2 sobre P crítico. Dos sobre T crítico. ¿Sí? El inverso de 0,5 es 2. Ahora, esto es un octavo del periodo crítico, un octavo, entonces, bueno, aquí podemos colocarlo como un octavo. T crítico sobre 8. Aquí ya tenemos proporcional, integral y derivativo, ya podemos, si quiero, aquí le puedo especificar que este es el error para que él sepa. Y esta es la acción de control. Y ese sería mi controlador, ¿no? Lo tengo. Vamos a simularlo. Y puedo ver que este fue el que mejor funcionó, aunque sigue siendo malo, ¿no? Sigo teniendo un control malo. Y esto básicamente porque las reglas de sintonización son, se usan actualmente como
como unos parámetros iniciales. Son parámetros con los cuales podemos iniciar el control y después vamos modificando hasta mejorar las características del sistema de control. Por ejemplo, ¿qué se hace comúnmente? Si yo puedo ver esto que está muy oscilatorio, yo puedo decir, voy a aumentar, existen unas reglas, las miraremos. Vamos a reducir esta ganancia que está muy alta. Miremos a ver qué ocurre si la reduzco a mitad. Perdón, tengo que hacerlo con ambos. Aquí también tengo, acá también tengo. Bueno, ahí como que mejoró un poco. Mejoró un poco. Ahora, ¿qué puedo hacer? Vamos a aumentar el periodo, el TI. Ese aumento del TI corresponde a disminuir todo esto. O sea, voy a aumentar el TI. Recordemos que el TI es inverso de la parte integral. Entonces, voy a aumentarlo, por ejemplo, a duplicarle el TI. Entonces, esto sería multiplicar por 0,5. Vamos a ver cómo afecta el sistema de control. Miren que ya mejoró un poco el sistema de control. Ya puedo tener un mejor desempeño. Sí, pero el sobrepico sigue siendo muy alto. Entonces, voy a disminuir aún más esa ganancia que la reduje a 0,5. La voy a reducir a 0,5, sino 0,2. Aquí también 0,2 porque la ganancia proporcional está en ambos. Y miren cómo va mejorando el sistema de control. Entonces son reglas de sintonización. Después miraremos reglas ya manuales que usan los técnicos incluso. Entonces nosotros veremos ambos métodos. El método analítico, pero también veremos estos métodos de sintonización empírica. Entonces hagan la simulación paso por paso con el fin de que puedan validar los resultados. Buen día a todos.